Escribiendo una carta. Un hombre que había dejado bruscamente a su novia en la universidad se encontraba todavía luchando en sus relaciones 20 años después. Se había enterado de que su novia había muerto un año después de su partida. Aunque sabía que ella nunca recibiría su carta, él le escribió disculpándose por su descuido e indiferencia. En la carta dijo: «Lo siento mucho. Sé que nunca podré entregar esta carta, pero espero que puedas recibir mis palabras». Después de escribir esta carta, el hombre sintió una sensación de paz y una conclusión que no pudo explicar. Colocar una foto sobre la cama. Una mujer que se había pasado la vida rechazando a su madre se dio cuenta de que una separación temprana en una incubadora la había mantenido sospechosa y había dejado de recibir el amor de su madre. También comenzó a ver cómo alejar a su madre se convirtió en un plan para alejar las relaciones. Puso una foto de su madre en la pared sobre la almohada y le pidió que la abrazara cada noche mientras dormía, y sus defensas se suavizaron. Mientras yacía en la cama podía sentir a su madre acariciándola. Ella describió el amor de su madre como una corriente de energía que le dio fuerza. En pocas semanas ella podía sentir más facilidad en su cuerpo al despertar. En unos meses pudo sentir el apoyo de su madre con ella como un sentimiento físico durante todo el día. Al final del año notó que más personas entraban en su vida de manera sustancial. La madre de esta mujer en particular todavía estaba viva, sin embargo. Esta práctica es efectiva independientemente de que el padre de una persona esté vivo o fallecido. Desarrollo de una imagen de apoyo. Un repentino inicio de ansiedad en un niño de 7 años, expresado en la extracción de gran parte del cabello en la corona de su cabeza, una afección conocida como tricotilomanía. Su ansiedad parecía originarse en la historia familiar. Cuando su madre tenía 7 años, presenció la muerte repentina de un aneurisma cerebral. El dolor fue tan grande que su madre nunca habló de su abuela. Cuando su madre compartió lo que había sucedido, inmediatamente comenzó a relajarse. Ella le hizo imaginar a su difunta abuela como un ángel guardián protegiéndolos a ambos. Ella le mostró una foto de un halo y le hizo imaginar que el amor de la abuela era como un halo que le acariciaba la cabeza. Cada vez que tocaba la parte superior de su cabeza se encontraba con un sentimiento de paz. Ese día dejó de caérsele el pelo. Creación de un límite. Otra mujer creció agobiada por sentirse responsable de la felicidad y el bienestar de su madre alcohólica. A medida que este patrón de cuidado continuaba hasta la edad adulta, tenía dificultades para permitirse recibir atención y apoyo de los demás. Era difícil para ella estar en una relación sin sentirse responsable de los sentimientos de las personas y asfixiadas por sus necesidades. Se sentó en el suelo y trazó un círculo alrededor de su cuerpo con un pedazo de hilo, notando que al marcar un espacio para ella, ya estaba respirando más fácilmente. Ella le dijo a su madre: «Mamá, este es mi espacio. Tú estás allí y yo estoy aquí. Cuando era pequeña hubiera hecho cualquier cosa para hacerte feliz, pero era demasiado para mí. Ahora siento que tengo que hacer felices a todos y esto me provoca que la cercanía de los demás se sienta sofocante. Mamá, de ahora en adelante tus sentimientos están allí contigo y mis sentimientos están aquí conmigo. En este límite honraré mis propios sentimientos para no tener que perderme cuando empiezo a sentirme conectado con alguien». Los rituales y prácticas que acabamos de describir pueden parecer pequeños en comparación con el gran dolor que hemos tenido durante años, pero la ciencia nos dice que cuanto más repitamos y revisamos estas nuevas imágenes y experiencias, más se integran dentro de nosotros.
La ciencia nos dice que prácticas como estas pueden alterar nuestro cerebro al crear nuevas vías neuronales. No solo eso, cuando visualizamos una imagen de curación, activamos las mismas regiones del cerebro, específicamente en la corteza prefrontal izquierda, que están asociadas con sentimientos de bienestar y emociones positivas. Las oraciones curativas y el cuerpo. Una parte esencial de la curación implica nuestra capacidad para incorporar la experiencia de nuestras sensaciones físicas en el proceso. Cuando podemos simplemente estar con los sentimientos que surgen en nuestros cuerpos, sin reaccionar inconscientemente, es más probable que permanezcamos en tierra cuando la inquietud interna comienza a surgir. El conocimiento a menudo se obtiene cuando estamos dispuestos a tolerar lo que es incómodo en la búsqueda de entendernos a nosotros mismos. Cuando te enfocas en tu interior, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones conectas con tus pensamientos temerosos o emociones incómodas? ¿Dónde lo sientes más? ¿Se te contrae la garganta? ¿Tu respiración se detiene? ¿Tu pecho se contrae? ¿Te adormeces? ¿Dónde está el epicentro de este sentimiento en tu cuerpo? ¿En tu corazón? ¿En tu vientre o plexo solar? Poder navegar por este territorio interior incluso cuando los sentimientos parecen abrumadores es esencial. Si no estás seguro de lo que siente tu cuerpo, di tu oración principal en voz alta. Al pronunciarla, puede provocar sensaciones físicas. Dila y observa tu cuerpo. ¿Eres consciente de algún temblor? ¿Hay un sentimiento de hundimiento, entumecimiento? Lo que sientas o no sientas está bien. Solo coloca tu mano donde te imaginas o sientes los sentimientos que hay que sentir. A continuación, trae tu respiración a ese área. Exhala dentro de tu cuerpo para que toda la zona se sienta apoyada. Es posible que quieras visualizar tu exhalación como un rayo de luz que ilumina esa parte de tu cuerpo. Luego, dite a ti mismo estas palabras: te tengo. Imagina que estás hablando con un niño pequeño que se siente invisible y que no se escucha. Es probable que haya un niño allí, una parte de ti que ha sido ignorada durante mucho tiempo. Imagina que este niño pequeño ha estado esperando que lo reconozcas y hoy es ese día. Oraciones sanadoras que podemos decirnos a nosotros mismos. Coloca tu mano sobre tu cuerpo y respira profundamente mientras dices una o más de las siguientes oraciones internas. Te tengo. Estoy aquí. Te sostendré. Voy a respirar contigo. Te consolaré. Siempre que te sientas asustado o abrumado, no te dejaré. Yo me quedaré contigo. Voy a respirar contigo hasta que estés tranquilo. Cuando colocamos nuestras manos sobre nuestro cuerpo y dirigimos nuestras palabras y respiramos adentro, apoyamos las partes de nosotros mismos que se sienten más vulnerables. Al hacerlo, tenemos la oportunidad de facilitar o liberar lo que experimentamos como intolerable. Los sentimientos prolongados de incomodidad pueden dar lugar a sentimientos de expansión y bienestar. A medida que los nuevos sentimientos se arraigan, podemos sentirnos más apoyados en nuestro cuerpo. Sanando nuestra relación con nuestros padres. La fuerza vital nos llega de nuestros padres y puede bloquearse cuando nuestra conexión con ellos se ve comprometida. Cuando nos rechazamos, juzgamos, culpamos o nos distanciamos de cualquiera de los padres, las reverberaciones también se sienten en nosotros.
Puede que no seamos conscientes de ello, pero alejar a un padre es como alejar una parte de nosotros mismos. Cuando nos separamos de nuestros padres, las cualidades que vemos como negativas en ellos pueden expresarse en nosotros inconscientemente. Si, por ejemplo, experimentamos a nuestros padres como fríos o críticos o agresivos, podemos experimentarnos a nosotros mismos como fríos, autocríticos e incluso agresivos por dentro. Las mismas cualidades que rechazamos en ellos. En ese sentido, nos hacemos a nosotros mismos lo que sentimos que nos hicieron. La respuesta es encontrar una manera de traer a nuestros padres a nuestros corazones y traer las cualidades que rechazamos en ellos y en nosotros a la conciencia. Allí tenemos la oportunidad de transformar algo difícil en algo que nos puede dar fuerza. Al desarrollar una relación con las partes dolorosas de nosotros mismos, partes que a menudo hemos heredado de nuestra familia, tenemos la oportunidad de cambiarlas. Cualidades como la crueldad pueden convertirse en la fuente de nuestra bondad. Nuestros juicios pueden forjar el fundamento de nuestra compasión. Sentirse en paz con nosotros mismos a menudo comienza con estar en paz con nuestros padres. Dicho esto, ¿puedes recibir algo bueno de lo que te dieron? ¿Puedes permanecer abierto en tu cuerpo cuando piensas en ellos? Si todavía están vivos, ¿puedes permanecer indefenso cuando estás con ellos? La curación puede suceder incluso si han fallecido, o si están en la cárcel, o si están en un mar de dolor. ¿Hay algún recuerdo, una buena intención, una imagen tierna, una comprensión, una forma en que tus padres expresen amor que puedas dejar entrar? Permitirse conectar con una imagen interior cálida puede comenzar a cambiar tu relación externa con tus padres. No puedes cambiar lo que era, pero puedes cambiar lo que es, siempre y cuando no esperes que tus padres cambien o sean diferentes de quienes son. Eres tú quien debe mantener la relación de manera diferente. Ese es tu trabajo, no el trabajo de tus padres. La pregunta es, ¿estás dispuesto? El reconocido monje budista Thich Nhat Hanh enseña que cuando estás enojado con tus padres te enojas contigo mismo. Supongamos que la planta de maíz se enojó con el grano de maíz, nos dice. Si estamos enojados con nuestro padre o madre tenemos que inhalar y exhalar y encontrar la reconciliación. Este es el único camino a la felicidad. La reconciliación es sobre todo movimiento interno. Nuestra relación con nuestros padres no depende de lo que hacen, cómo son o cómo responden. Se trata de lo que hacemos. El cambio se produce en nosotros. Una vez que Randy supo que su padre perdió a su mejor amigo mientras luchaban juntos durante la guerra, Randy pudo entender por qué su padre se mantuvo callado. Randy había sentido a menudo que la distancia de su padre había sido dirigida hacia él. Saber la historia cambió todo eso. Su padre Glenn y su mejor amigo de la infancia, Don, se reunieron por casualidad cuando sus unidades se unieron para luchar contra los alemanes en Bélgica. Bajo fuego pesado, Don salvó la vida de Glenn. En el proceso recibió una bala en el cuello y murió en los brazos de Glenn. Glenn regresó a casa, se casó y tenía una familia, aunque nunca pudo abrazar completamente lo que tenía, sabiendo que Don nunca tendría estas cosas. Randy se disculpó con su padre por juzgarlo y por alejarse. Ya no esperaba que Glenn se conectara con él de la manera que él ansiaba. En cambio, Randy podía amarlo tal como era. Como aprendimos hasta ahora, es útil saber qué sucedió en nuestra familia, qué hizo que nuestros padres se lastimaran tanto, qué se sentó detrás de la distancia, la crítica o la agresión en primer lugar.
Saber estos eventos puede abrir la puerta para comprender su dolor, así como el nuestro. Cuando conocemos los eventos traumáticos que contribuyeron al dolor de nuestros padres, nuestra comprensión y compasión pueden comenzar a eclipsar las viejas heridas. A veces, solo decir una frase como «Mamá, papá, lamento haber estado distante y alejado», puede abrirnos algo que nos sorprenda. Ahora vamos a escuchar algunas de las oraciones sanadoras que podemos decir cuando hemos rechazado a uno de nuestros padres. Lamento mucho lo distante que he estado. Cada vez que me contactaste, te alejé. Te extraño, pero no es fácil decirte eso. Papá, mamá, eres muy buen padre, muy buena madre. He aprendido mucho de ti. Lo siento por lo difícil que ha sido. He sido muy crítico. Me he impedido estar cerca de ti. Por favor, dame una segunda oportunidad. Realmente me gustaría estar más cerca. Lamento haberte alejado. Prometo por el tiempo restante que tengamos juntos estaré más cerca. Realmente me gusta que estemos cerca. Prometo dejar de hacer que me demuestres tu amor. Dejaré de esperar que tu amor se vea de cierta manera. Tomaré tu amor a medida que lo des, no como lo espero. Tomaré tu amor incluso cuando no pueda sentirlo en tus palabras. Me has dado mucho, gracias. Mamá, papá, tuve un mal día y solo necesitaba llamarte. Mamá, papá, ¿podemos quedarnos en el teléfono un poco más? Me reconforta escuchar tu voz. Mamá, papá, ¿puedo sentarme aquí? Se siente bien estar a tu lado. Antes de intentar sanar una relación gravemente dañada con tus padres, primero deberías tener algunas sesiones con un terapeuta centrado en el cuerpo o cultivar una práctica de meditación de atención plena para aprender recursos que te permitan conectarte con las sensaciones de tu cuerpo. Cuando puedes observar tus reacciones al estrés, puedes controlar y darte lo que necesitas en los momentos que más lo necesitas. Es importante cultivar un sentimiento interno que te guíe y te apoye. Por ejemplo, aprender ciertas técnicas de respiración puede darte una sensación física de los límites de tu cuerpo para que puedas avanzar a la velocidad adecuada para ti, así como mantener la distancia que consideres adecuada. La distancia correcta te permite sentirte relajado, para que no tengas que defenderte o encogerte para sentirte conectado. Un límite sólido pero flexible te permite tener un espacio adecuado para sentir tus sentimientos y al mismo tiempo permitirte disfrutar de la conexión de sanación que estás forjando con tus padres. En última instancia, cuando puedes respirar lo suficiente como para saber lo que estás sintiendo en tu cuerpo, no tienes que dejarlo. Oraciones para decir a los padres cuando no podemos despedirnos de ellos. Mamá, papá, estoy aquí y tú estás allá. Tus sentimientos están allí contigo y mis sentimientos están aquí conmigo. Por favor, quédate allí, pero no te alejes demasiado. Respiro mucho más fácil cuando tengo mi propio espacio. Me encojo cuando trato de cuidar tus sentimientos. Era demasiado pensar que podría hacerte feliz. Ahora veo que apartarme a un lado solo nos ha hecho a ambos invisibles. De ahora en adelante viviré mi vida plenamente, sabiendo que estás detrás de mí apoyándome.
Cada vez que siento que mi respiración se mueve dentro de mi cuerpo, sabré que está feliz por mí. Gracias por verme y escucharme. Cuando se ha dado una separación temprana de nuestra madre, esto puede mantenernos separados de la vida, de una manera que puede impedir que una resolución nos alcance por completo. Exploraremos los efectos de una separación temprana y veremos las muchas maneras en que puede dejar huella en nuestras relaciones, éxito, salud y bienestar. No todo el lenguaje principal proviene de generaciones anteriores. Existe una cualidad particular del lenguaje central que refleja la abrumadora experiencia de los niños que han sido separados de sus madres. Este tipo de separación es uno de los traumas más generalizados y frecuentemente pasados por alto. Cuando hemos experimentado una ruptura significativa en el vínculo con nuestra madre, nuestras palabras pueden reflejar un intenso anhelo, ansiedad y frustración que no se ven ni se curan. Este plano comienza en el útero y toma forma incluso antes de que nazcamos. Durante este tiempo nuestra madre es nuestro mundo entero, y una vez que nacemos, su toque, su mirada y su olor son nuestro contacto con la vida misma. Si bien somos demasiado pequeños para dar sentido a la vida por nuestra cuenta, nuestra madre refleja nuestras experiencias en dosis que podemos ingerir y asimilar. En un mundo ideal, cuando lloramos, su rostro muestra preocupación. Cuando reímos, ella sonríe encantada. Cuando nuestra madre está en sintonía con nosotros, nos infunde una sensación de seguridad, valor y pertenencia, a través de la ternura de su tacto, el calor de su piel, la constancia de su atención e incluso la dulzura de su sonrisa. Ella nos llena con todas sus cosas buenas y en respuesta desarrollamos una reserva de buenas sensaciones en el interior. En nuestros primeros años necesitamos adquirir suficientes cosas buenas en nuestro depósito para confiar en que el buen sentimiento permanecerá dentro de nosotros, incluso cuando perdamos temporalmente nuestro camino. Cuando tenemos suficiente en nuestro depósito, podemos confiar en que la vida saldrá bien, incluso si hay interrupciones que nos desvíen del camino. Cuando obtenemos poca o ninguna de las cosas buenas de nuestra madre, puede ser difícil confiar en la vida. En muchos niveles, las imágenes que tenemos de madre y vida están interrelacionadas. Idealmente una madre nos cuida y se asegura de que estemos a salvo. Ella nos consuela y nos da lo que necesitamos para sobrevivir, cuando somos demasiado pequeños para dárnoslo a nosotros mismos. Cuando nos cuidan de esta manera, comenzamos a confiar en la sensación de que estamos seguros y que la vida nos proporcionará lo que necesitamos. Después de las experiencias repetidas de obtener lo suficiente de nuestra madre, aprendemos que también podemos darnos lo que necesitamos. En esencia, sentimos que somos suficientes para darnos suficiente. La vida, en convivencia, parece traernos lo que necesitamos. Cuando la conexión con nuestra madre fluye libremente, la buena salud, el dinero, el éxito y el amor a menudo parecen fluir en nuestro camino. Sin embargo, cuando se interrumpe el vínculo temprano con nuestra madre, una nube oscura de miedo, escasez y desconfianza puede convertirse en nuestro defecto. Si esta ruptura en el vínculo es permanente, como en una adopción, o si se trata de una ruptura temporal que no se restauró completamente, la brecha entre la madre y el niño puede convertirse en un caldo de cultivo para muchas de las luchas de la vida. Cuando este vínculo permanece interrumpido, parece que perdemos nuestro salvavidas. Es como si nos rompiéramos en pedazos y necesitáramos que nuestra madre nos vuelva a juntar.
Cuando la pausa es solo temporal, es importante que nuestra madre permanezca estable, presente y acogedora durante nuestro regreso de la separación. La experiencia de perderla puede ser tan devastadora que podemos ser vacilantes o resistentes a reconectarnos con ella. Si no podemos tolerar nuestra vacilación, o si interpretamos nuestra reticencia como un rechazo, podemos reaccionar defendiéndonos o alejándonos, dejando así el vínculo entre nosotros magullado y roto. Tal vez nunca entendamos por qué ella se siente desconectada de nosotros y vive en sentimientos de duda, decepción e inseguridad en su capacidad de ser madre de nosotros, o peor, de irritabilidad y enojo hacia nosotros. Una ruptura que no se cura puede sacudir los cimientos de nuestras relaciones futuras. Una característica esencial de estas experiencias iniciales es que no se pueden recuperar en nuestros bancos de memoria. Durante la gestación, la infancia, la primera infancia, nuestro cerebro no está equipado para poner nuestras experiencias en forma de historia para que puedan convertirse en recuerdos. Sin los recuerdos, nuestros anhelos no satisfechos pueden manifestarse inconscientemente como impulsos, ansias y anhelos que buscamos satisfacer a través de nuestro próximo trabajo, nuestras próximas vacaciones, nuestra próxima copa de vino o incluso nuestro próximo socio. De manera similar, el temor y la ansiedad de una separación temprana pueden distorsionar nuestra realidad, haciendo que nuestras situaciones difíciles e incómodas se sientan catastróficas y que pongan en peligro la vida. Enamorarse puede desatar emociones intensas, ya que naturalmente nos transporta al pasado, a la experiencia temprana con nuestra madre. Tendemos a tener sentimientos similares hacia nuestra pareja, como nos sentimos hacia nuestra madre. Nos encontramos con alguien especial y nos decimos a nosotros mismos: finalmente encontré a alguien que me cuidará bien, a alguien que entenderá todos mis deseos y me dará todo lo que necesito. Sin embargo, estos sentimientos son solo la ilusión de un niño que anhela volver a experimentar la cercanía que sintió o quiso sentir con la madre. Muchos de nosotros, sin saberlo, esperamos que nuestra pareja satisfaga las necesidades que nuestra madre no pudo satisfacer. Esta expectativa mal dirigida es una receta para el fracaso y la decepción. Si nuestra pareja comienza a actuar como un padre e intenta satisfacer nuestras necesidades no satisfechas, el romance puede volar por la ventana. Si nuestra pareja no satisface nuestras necesidades no satisfechas, podemos sentirnos traicionados o descuidados. Una separación temprana de nuestra madre puede socavar nuestra estabilidad en una relación romántica. Inconscientemente podríamos temer que nuestra cercanía desaparezca o sea despojada. En respuesta a eso nos aferramos a nuestra pareja o rechazamos a nuestra pareja, anticipando que la intimidad se perderá. A menudo expresamos ambos comportamientos en la misma relación, y nuestro compañero puede sentir que está atrapado en una montaña rusa emocional que nunca termina. Tipos de separación. Si bien la gran mayoría de las mujeres se acercan a la maternidad con las mejores intenciones, las situaciones que escapan al control de una madre pueden llevar a separaciones tempranas, inevitables de su hijo. Algunas de estas separaciones son de naturaleza física. Además de la adopción, los eventos que implican un periodo prolongado de separación, como complicaciones del parto, hospitalizaciones y enfermedades, trabajo o viajes largos fuera de casa, pueden amenazar el vínculo en el desarrollo. Las desconexiones emocionales pueden funcionar de manera similar. Cuando la madre está físicamente disponible, pero su enfoque y atención son esporádicos, el niño no se siente seguro.
Como niños necesitamos la presencia emocional y energética de nuestra madre tanto como necesitamos su presencia física. Cuando nuestra madre experimenta un evento traumático, como la pérdida de salud, un embarazo, un niño, un padre, una pareja o un hogar, su atención se puede alejar de nosotros. Nosotros, a su vez, experimentamos el trauma de perderla. Las desconexiones entre la madre y el niño también pueden ocurrir en el útero. Altos niveles de miedo, ansiedad, depresión, una relación estresante con una pareja, la muerte de un ser querido, una actitud negativa en torno a estar embarazada, una pérdida previa en el útero puede interrumpir la sintonía de una madre con el bebé en desarrollo. Si nosotros mismos hemos experimentado lapsos en el cuidado o atención temprano de nuestra madre, o dificultades durante el embarazo o el parto, no todo está perdido. Afortunadamente el potencial para reparar el vínculo no se limita a la infancia. La curación puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Identificar nuestro lenguaje principal puede ser el primer paso. El lenguaje principal de la separación. Estas separaciones tempranas, al igual que otros tipos de trauma, crean un entorno en el que el lenguaje principal puede florecer. Cuando escuchamos un vínculo interrumpido, a menudo escuchamos palabras de anhelo de conexión, así como de rabia, juicio, crítica o cinismo. Ejemplos de oraciones principales de una separación temprana. Me quedaré, voy a ser abandonado, seré rechazado, estaré completamente solo, no tendré a nadie, estaré indefenso, perderé el control, no me importa, ellos no me quieren, no soy suficiente, soy demasiado, me dejarán, me harán daño, me traicionarán, me van a aniquilar, seré destruido, no existiré, es inútil. Las oraciones básicas, como estas también, pueden provenir de una generación anterior en la historia familiar y no necesariamente de una interrupción en el vínculo con la madre. Podemos nacer en el sentimiento y nunca saber dónde se originan. Un tema común que caracteriza una separación temprana es un fuerte rechazo de nuestra madre, combinado con un sentimiento de culpa por no poder atender nuestras necesidades. Este no es siempre el caso, sin embargo, podemos sentir un gran amor por nuestra madre, pero, debido a que el vínculo nunca se desarrolló completamente, sentimos que ella era débil y frágil y que debíamos cuidarla. En nuestra necesidad de sentirnos unidos por ella, la dirección de la atención puede ir en sentido inverso. Sin saberlo, podemos intentar proporcionarle a nuestra madre la nutrición que necesitamos desesperadamente de nosotros mismos. En las personas con un vínculo interrumpido, es común escuchar las quejas principales y los descriptores principales, como estos. Mamá era fría y distante. Ella nunca me abrazó. No confié en ella en absoluto. Mi madre estaba demasiado ocupada para mí. Ella nunca tuvo tiempo para mí. Mi mamá y yo estábamos muy unidos. Ella es como una hermana pequeña que cuido. Nunca quiero ser una carga para mi madre. Mi madre era distante, emocionalmente inaccesible y crítica. Ella siempre me alejará. Ella realmente no se preocupa por mí. Realmente no tenemos una relación. Me sentí mucho más cerca de mi abuela. Ella fue la que me crió. Mi madre es completamente egocéntrica. Todo es acerca de ella. Nunca me mostró ningún amor. Ella puede ser muy calculadora y manipuladora. No me siento segura con ella. Tengo miedo de ella.
Nunca sé lo que va a pasar después. No estoy cerca de ella. Ella no es maternal, no es como una madre. Nunca he querido tener hijos, nunca he tenido ese sentimiento maternal dentro de mí.